¿Qué creen los adventistas del séptimo día? ¿Son una secta o una denominación cristiana? En este día vamos a comenzar a estudiar a este grupo y vamos a analizar cada una de las doctrinas que ellos enseñan a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar por lo que yo llamo la primera falsa profecía de los adventistas. Si usted está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a entrar en este estudio sobre los adventistas del séptimo día. Quiero dejar aclarado desde el principio que este no es un ataque, no es para crear controversias y no es para avergonzar a nadie. El propósito de este estudio y todo lo que vamos a hacer en esta hora tiene que ver con ayudar y a la vez defender nuestra fe. Hemos recibido bastante correspondencia de personas que se congregan en iglesias adventistas del séptimo día. Y de hecho, muchos adventistas entran acá en nuestra plataforma, en este canal o en alguna de las otras plataformas que usamos y tratan de argumentar algunas de las cosas que hemos estado enseñando en cuanto a la justificación, por ejemplo, la justificación por fe, a lo que creemos nosotros en cuanto a la seguridad de la salvación, lo que creemos en cuanto a algunas doctrinas que son parte de la ortodoxia cristiana, que son parte de la fe histórica cristiana. O sea, como algunos ya argumentan y algunos inclusive nos retan a responder a algunas cosas, por tiempo hemos estado orando y pensando en cuanto a hacer esta serie y yo veo que tenemos en mente dos audiencias comenzando desde este punto. La primera audiencia serían las personas que se congregan dentro de iglesias adventistas. Y mi idea es ayudarles. Entonces, si usted es un adventista del séptimo día, en esta hora yo le doy la bienvenida. Usted está en el lugar correcto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver exactamente qué dicen las doctrinas adventistas y qué es lo que dice la Biblia. Y si hay cosas que sean necesarias contradecirlo, vamos a hacer. De igual manera, vamos a reconocer las cosas buenas porque no todo es malo. De hecho, hay cosas que son muy admirables. En este grupo yo conozco a algunos adventistas personalmente y hay cosas que son muy admirables y las vamos a resaltar y vamos a respetar eso. No vamos a hacer ataques personales, no vamos a tomar nombres de personas porque esto no es algo personal, esto tiene que ver con la fe que nosotros profesamos. Y la segunda audiencia son los creyentes cristianos, sería los cristianos evangélicos, como usted lo conoce en Latinoamérica, o cristianos protestantes, que son retados continuamente a defender su fe. Diferentes puntos de la fe son a veces retados y algunos han sido confundidos y han sido arrastrados. No, de la misma manera muchos adventistas han abierto los ojos y han visto la verdad en cuanto a la fe cristiana y han hecho cambios. Y algunos inclusive han salido de esta organización o de este movimiento o de este grupo y se han entregado al evangelio y hoy en día son miembros de congregaciones cristianas evangélicas. Y dentro de congregaciones cristianas evangélicas hay también errores y hay algunas cosas que se practican que con el tiempo se han ido pasando por alto y algunas de esas cosas van a estar enlazadas con mucho de lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, estas dos audiencias, presten atención, sea que usted es un adventista, alguien que se congrega en una iglesia adventista del séptimo día, o alguien que es un evangélico, un pastor, un ministro, un líder, o simplemente un creyente que continuamente es retado por personas de este grupo y no sabe cómo responder. O sea, es una responsabilidad para nosotros poder hacer esto. Responder exactamente en cuanto a lo que nosotros creemos. Y yo quiero comenzar compartiéndole a usted un par de versículos en el texto bíblico y le voy a pedir si usted abre conmigo ahí
su Biblia en Judas, el libro de Judas, en el versículo 3. Recuerde que Judas es solamente un capítulo. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, y de eso estamos hablando hoy, de nuestra común salvación, que es lo que nosotros creemos. ¿Qué creemos en cuanto a la salvación? Para empezar, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Mire la palabra aquí, contendáis. Yo la tengo subrayada aquí en amarillo. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Somos llamados a contender. Esto no quiere decir entrar en pleitos ni nada por el estilo, pero sí a defender nuestra fe ardientemente. Sí, con pasión, con mucha pasión, porque el evangelio que hemos creído es un evangelio sólido, firme, que aparte de ser espiritual y salvar, tiene mucha forma en que puede ser razonado. Quiere decir que fe y razón se unen, y a esto nosotros llamamos apologética, que es la rama de la teología que se dedica a defender la fe cristiana. La apologética, como he dicho antes no es una excusa para estar acusando o avergonzando o en público nombrando a personas para hacerlos sentir mal o herirlos inclusive. Eso no es la apologética. La apologética no nos da licencia para andar juzgando y criticando a todo el que se nos atraviese en el camino. La apologética en realidad, y discúlpeme si estoy usando una palabra que está un poco fuera de nuestro lenguaje común, y voy a tratar en este estudio de no estar usando palabras rebuscadas ni palabras profundas. Quiero mantener esto con simplicidad, de una manera en que todos, aún los nuevos creyentes, lo podamos entender. Sí, yo voy a tratar de enseñar todo lo que voy a enseñar en esta serie, hacerlo de una manera sencilla. Ahora, somos llamados a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Eso es lo que dice el texto. Y le voy a leer otro versículo, si usted lo busca conmigo, y es Primera de Pedro. Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Mire lo que dice el texto aquí. Dice que estemos siempre preparados. En otras palabras, listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay ahora o que hay en vosotros. El texto bíblico nos dice que nosotros debemos estar preparados para defender nuestra fe. Sí, nosotros hemos sido retados continuamente, y como le dije anteriormente, eso es lo que nos motiva a entrar en este tema. Porque nos han visitado y nos han escrito cartas, algunos públicamente, y algunos nos han ofendido inclusive cuando estamos predicando el evangelio y presentando argumentos que son adventistas. Especialmente cuando yo hablé de los mandamientos, cuando hablo de la ley de Moisés, cuando hablo de las cosas que ya caducaron, que pertenecían al antiguo pacto. En ese tipo de temas siempre recibimos este tipo de crítica o quizás hasta ataques, porque muchos son ofensivos, sí. Pero tratamos de tener buen testimonio y de tener paciencia y no responder de esa manera, sino hacerlo de una manera bíblica, pero sí tenemos que presentar defensa. Sí, usted lo puede decir, lo puede escribir ahí en su libro de notas, presentar defensa. Somos llamados, escríbalo ahí, a presentar defensa. ¿Defensa de qué? De la esperanza que nosotros tenemos. ¿Qué esperanza? La esperanza de lo que nos ha entregado el evangelio, incluyendo
cómo va a ser la eternidad, incluyendo qué va a pasar en el día en que tú mueres, qué sucede. Y muchas de esas cosas que entran en áreas doctrinales donde este grupo enseña o lo enseña muy diferente a la manera en que lo creemos nosotros, los que nos identificamos como seguidores de Jesucristo dentro de la fe, como dije anteriormente, histórica cristiana. Entonces, esto es lo que, usando una palabra un poquito más complicada, en teología se llama apologética, que es defender la fe. Y eso es lo que estamos haciendo en esta hora. Entonces, vamos a entrar por la primera profecía de los adventistas, cómo se funda el grupo. Antes de pasar a detalles y empezar a hablar de doctrina y de los puntos doctrinales que presentan los adventistas y nosotros decir exactamente qué es lo que creemos sobre esos puntos doctrinales, antes de entrar ahí, y créame que vamos a entrar en detalles, yo voy a tomar de los escritos de la misma Elena de White y los vamos a leer, vamos a ver lo que está diciendo y vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Vamos a tomar algunas de las cosas que han afirmado los que defienden este tipo de creencia y vamos a desempacarlo y vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Ahora, le voy a decir algo. Entrando ya, si usted no tiene la guía de estudio, es gratis. Usted puede descargar la guía de estudio. El enlace está aquí en la descripción. Y en la guía de estudio está todo lo que yo voy a poner en pantalla y mucho más. Y como dije anteriormente, es totalmente gratis. Sí. De esa manera usted puede seguir conmigo en el estudio y una vez que usted descarga la primera guía de estudio, usted va a recibir invitaciones, si usted quiere, si no quiere no, pero puede recibir invitaciones para las sesiones que siguen y todo lo que vamos a estar tratando en esta serie. Sí, para nosotros es un reto y yo le invito a usted a ser partícipe de este reto. Le va a tomar algo de disciplina y continuidad para poder cubrir el material completo, pero créame que una vez que terminemos de estudiar todo lo que vamos a tocar en esta serie, usted va a estar listo, va a estar preparado para presentar defensa de su fe. Y como dije anteriormente, si usted es un adventista del séptimo día, yo le pido que tenga paciencia, que escuche cada una de las cosas que estoy diciendo y que preste atención y que tome nota y bueno, siga lo que el Espíritu de Dios le indica. Así de sencillo, sí. Entonces, lo otro que quiero decir, y esto se lo voy a regalar, mire, tuve que hacer algunos ajustes para poder hacer esto. Este libro, yo se lo voy a regalar, es totalmente gratis y lo voy a poner en sus manos. Se titula Los Adventistas del Séptimo Día, secta o denominación. Y el enlace está ahí en la descripción. Quiere decir que usted se va a llevar las guías de estudio, se va a llevar el libro completo y toda la investigación que nosotros acá llevamos a cabo para darle forma a todo este estudio. Todo puede estar en sus manos. Usted lo puede usar para enseñar en su congregación. Entrando a la primera profecía, para eso tenemos que entrar en un poco de historia. Y vamos a la historia de los adventistas porque la fundación de este grupo sucede en 4 etapas. Hubieron 4 voceros o 4 líderes, 4 predicadores principales que dieron forma a lo que nosotros conocemos como la doctrina adventista. A esto lo vamos a tratar como etapas. O sea, vamos a hablar de la fundación porque los errores vienen desde la fundación. Créame. Y vamos a hablar de la fundación en 4 etapas, comenzando con el primer predicador de la iglesia, lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia adventista, que en ese entonces no era conocido así, y se lo voy a poner aquí en pantalla, y vamos a comenzar con la primera etapa, que es William Miller. Este es el personaje que comienza este movimiento, que en ese entonces no se llamaba así, vino a ser después o más adelante un movimiento porque como resultado del aporte que hicieron predicadores después de él. Sí, pero aquí vamos a entender la primera profecía que de los adventistas, el primer error verdaderamente adventista,
¿Y cómo fue que sucede? William Miller es considerado como el fundador de las iglesias adventistas, aunque como le dije anteriormente no se llamaban así al principio. Aunque la historia no es tan sencilla, ¿sí? Es más bien el medio a través del cual se inició el grupo que más tarde se convertiría en los adventistas del séptimo día. A principio de la fundación, dicho sea de paso, esto que usted está viendo en pantalla es la guía de estudio que yo le dije al principio que usted la puede obtener y es totalmente gratis, dicho sea de paso. Al principio a sus seguidores se les comenzó a llamar Milleritas, y esto es por el apellido de este señor, de este predicador William Miller. Sí, él fue un pastor bautista no ordenado, nunca asistió a un seminario bíblico, era un granjero en el estado de New England, o en español sería Nueva Inglaterra, aquí en el este de Estados Unidos. Sí, y él estaba fascinado con la profecía bíblica y escribió un panfleto titulado Evidencias de la Escritura. Sí, o sea, haciendo cálculos en el libro de Daniel, creyó calcular la fecha del retorno de Cristo a la tierra. Aquí comienzan los problemas. Este hombre puso una fecha diciendo Cristo va a venir en el año 1843. Esto él lo predice unos años antes y por un tiempo está enseñando esto, y entonces se empieza a formar el movimiento. Muchos movimientos, muchos grupos han salido de cosas semejantes, de profecías y cosas así. A esto hay que prestarle mucha atención antes de continuar. ¿Por qué razón? Porque, bueno, por ahí hay un dicho que dice lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Pudiera ser que no, que algo que empieza mal después se reforme, pudiera ser. Pero aquí tenemos un problema, y es la existencia de errores que no se han corregido por muchos años. Este movimiento comienza con la predicción de la fecha en que vendría el Señor. Sí, la palabra adventista viene de advenimiento, es decir, de venida, la venida de Cristo, el advenimiento. Ahora, en el año 1800, y déjeme explicarle algo bien tremendo aquí, y que nosotros creyentes tenemos que prestar atención. Cada vez que alguien pone una fecha, y han habido varios en la historia, sí, por ejemplo, aquí tuvimos al predicador, un predicador que decía que Cristo iba a venir en 1994. Sí, él era el director de una cadena de radio, entre comillas, cristiana aquí en Estados Unidos, o por lo menos se consideraba cristiana antes de que se desviara. Sí, se llamaba Brother Camping o Harold Camping, así se llamaba. Y él dijo que el Señor vendría en 1994 y se levantó un espaviento alrededor de eso, y usted veía pancartas en la carretera, vallas, como le dicen en algunos países, le dicen billboards o qué sé yo, de publicidad al lado de las carreteras, y usted veía Cristo viene en 1994, y la gente con letreros en las calles, y fueron miles de personas que siguieron a Harold Camping. Y Harold Camping al principio era un predicador reformado que no presentaba este tipo de errores, pero él se puso a hacer matemática y a sacar cuentas, y él dijo, Cristo viene en el 94. Bueno, cuando el Señor no vino en el 94, él dijo, bueno, me equivoqué en la fecha, y ajustó una segunda fecha. Y tampoco vino el Señor en esa segunda fecha. Y eso es lo que pasa cada vez que alguien pone fechas. Sí, porque el texto nos dice claramente que nadie sabe ni el día ni la hora. El Señor, nosotros no sabemos cuándo va a regresar. Y esto es un fallo mayor. Esto no es, amados, como las profecías falsas, personales, que usted ve en congregaciones hoy en día. Y déjeme tocar esto, aunque sea un poco desagradable, pero no podemos esconderlo. Sí, dentro de iglesias y movimientos principalmente carismáticos, pentecostales, y créame que yo creo en los dones del Espíritu, yo soy continuista, yo creo que los dones del Espíritu están operando hoy. Los ministerios de fundación operaron en el tiempo de la fundación, otros están operando hoy, pero yo creo que mayormente los dones del Espíritu que nosotros leemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, algo en el 13, capítulo 14, son dones que están, yo creo, en operación hoy en día, pero todo con decencia, decentemente y con orden, como dice el apóstol Pablo, que es lo que escasea hoy en día. Y hoy en día usted ve que con facilidad alguien se para y profetiza algo.
y hay mucha profecía personal. Hay predicadores que vienen a una congregación de visita y se ponen a profetizar y llaman a personas al frente y le dicen: Dios te va a usar, Dios va a hacer algo contigo. Casi siempre son cosas grandes, ¿no? Dios te va a dar un ministerio inmenso, vas a alcanzar miles de personas o millones de personas y Dios te va a dar grandeza, y los levanta y los levanta. Ok, después no se cumple nada, esta persona se desilusiona y, bueno, sufre. Profecías sobre casamientos. Hay personas que andan profetizando a la gente: oiga, Dios me dijo que usted se va a casar con una persona que de tal estatura y que es así. O a veces hasta con nombres, y andan casando gente. Y todo ese tipo de cosas, esos son profecías falsas, pero están en el área personal. Son profecías personales, que son falsas. Y son cosas que se deben de corregir y deben de eliminarse de las congregaciones, porque esto daña mucho. Ya yo he hablado de eso bastante. Tengo una serie acá sobre los dones del Espíritu. Usted puede ir y puede encontrar todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu acá en esta plataforma. Pero eso es profecía personal. No es buena, hay que quitarla, hay que sacarla. Pero digamos, hay personas que se equivocan, a veces con buena intención. Y hay que corregirlo, hay que quitar eso en medio. Y bueno, pero cuando hablamos de poner fecha sobre la segunda venida de Cristo, ya esto no es cualquier profecía. Esto no son profecías menores. Yo he oído a pastores, hace poco un predicador conocido de una cadena de televisión cristiana en Latinoamérica salió y puso fecha de cuándo iba a venir el Señor. Y mucha gente estaba siguiendo lo que estaba diciendo, sacó unos cálculos ahí. Bueno, luego no vino el Señor, estaba equivocado y salió públicamente, se arrepintió, pidió perdón y todavía está ahí predicando en el mismo lugar donde estaba antes, como que no hubieron consecuencias, no pasó nada. Pero la cantidad de gente que es lastimada con esto, amado, es tan terrible que a esto hay que prestarle atención. Esto no es cualquier profecía. Esto no es una profecía falsa sobre algo que alguien te diga: dice Dios que mañana te vas a comer una hamburguesa, o dice Dios que mañana vas a crecer 3 pulgadas. Son falsas, pero quizás, y son dañinas, pero no tan dañinas como una profecía sobre la segunda venida de Cristo. Decir que Cristo viene es una cosa mayor. Y esta es la primera profecía de los adventistas. Comenzó así el movimiento con una profecía de William Miller, cuando él dijo que el Señor vendría en el año 1000, aquí lo puse acá, 1843. Él pasó por alto, claramente, y si usted puede ir a Marcos, por ejemplo, capítulo 13, 32, él pasó por alto de que nadie sabe el día y la hora. Amado, en esto tenemos que estar de acuerdo, en que nadie sabe el día y la hora en que el Señor vendrá. Aunque usted sea preterista parcial y lo interprete de diferente manera, de todas formas, y en esto estamos de acuerdo todos, no importa el punto de vista que tú tengas en cuanto a lo que es Apocalipsis o la interpretación del texto apocalíptico, no importa cuántas diferencias tengamos en cuanto al milenio, por ejemplo, que no nos ponemos de acuerdo porque algunos creen que el milenio sucede en cierta etapa, otros creen en otra etapa. Bueno, en eso hemos estado en debate por siglos, o cosas así que son de segunda importancia. Pero dentro de las columnas de la fe histórica cristiana, todos los grupos de creyentes, sean evangélicos, sean protestantes, creemos que Cristo viene por segunda vez, y eso es una doctrina mayor y principal, es una doctrina esencial. O sea, hay doctrinas que no son esenciales, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la mujer, si se pinta o si se deja crecer el cabello o si usa velo, cosas así que tienen que ver con dogmas locales o de denominaciones específicas. Bueno, eso son ciertas cosas, o que no nos pongamos de acuerdo en cuanto a detallitos, no, cositas que no son tan relevantes. Son importantes, pero no son las doctrinas principales de la fe cristiana. En estas doctrinas principales de la fe cristiana, aquí es donde nosotros sabemos si un grupo es secta, se ha desviado o no. Por ejemplo, hablando de que Cristo es Dios, la deidad de Cristo, una doctrina principal, de que nació de una virgen, doctrina principal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios en 3 personas, lo que conocemos como la Trinidad.
es parte de lo que es doctrinas principales, la salvación por fe, la justificación por fe y no por las obras de la ley, una doctrina principal. Segunda venida de Cristo, una doctrina principal. Juicio, una doctrina principal. Cielos nuevos, tierra nueva, doctrinas principales. Son columnas esenciales y en ellas estamos todos de acuerdo. Sí. Ahora, cuando alguien pone una fecha y dice el Señor va a venir tal fecha, ahí ya se está pasando. En el año 1988, yo estaba predicando en el sur de Estados Unidos y estuve en una carpa muy grande, de un movimiento que venía de Texas. Y ellos ahí tenían una literatura y me pasaron un librito que decía 88 razones por las cuales Cristo va a venir en el 1988. Y yo leí el librito y wow, se veía muy impresionante, porque esta persona parecía calcular todo. Claro, casi siempre es de la línea futurista, premilenialista, dispensacionalista, los que cometen este tipo de errores. Casi siempre. Usted no va a ver a un preterista parcial o a un postmilenialista cometer este tipo de errores. Siempre caen en el área de lo que es el premilenialismo, lo que es el dispensacionalismo. Y de eso yo hablo bastante acá en el canal. Usted puede encontrar información sobre eso. Pues yo tomé el librito y lo estuve leyendo y wow, está tremendo. El problema es que y enseguida vi problemas en el librito. Pero bueno, mucha gente estaba emocionada debajo de aquella carpa grande. Era una carpa muy grande y muy bonita, dicho sea de paso. Y yo amo las carpas porque nosotros estuvimos por años viajando y haciendo cruzadas y plantando iglesias con carpas. Y ustedes, los que nos conocen de años atrás, cuando estábamos jóvenes, ustedes se acuerdan de todo lo que hicimos bajo carpas, ¿no? Esa carpa era muy bonita, muy grande. Pero la cuestión es que Cristo no vino en el año 1988. Y volvió esta persona y hizo una corrección. Me equivoqué porque no tracé bien tal fecha y puse otra fecha. Tampoco vino el Señor. Este tipo de cuestión ha estado dentro de la iglesia por años y ha creado mucho daño. De ahí viene el movimiento adventista. De ahí sale la iglesia adventista. De esa profecía de que Cristo vendría en el año 1843. Entonces él comenzó a predicar en el año 1831. Yo comienzo a esta campaña anunciando que la venida de Cristo ocurriría en el 1843. Pero ¿qué sucede? Que tras la profecía fallida, entonces él viene y anuncia que hay una nueva fecha. Y se lo voy a poner aquí en pantalla. Tras la profecía fallida, anuncia que se equivocó por un año, fijando una nueva fecha para el 22 de octubre del 1844. Como dije anteriormente, este es el patrón que hemos visto nosotros en sectas. Escuche bien, yo tengo la asignación de descifrar acá en este estudio bíblico si los adventistas son una secta o si son una denominación cristiana, porque ellos están registrados como una denominación cristiana. Y si son secta, algunos teólogos han dicho que los adventistas son la menor de las sectas, en otras palabras, la menos secta de las sectas. Y la cuestión es porque ellos afirman ciertas doctrinas principales del cristianismo. Entonces, cuando usted toma esas doctrinas principales y ellos están dentro de eso, pues entonces han sido recibidos, inclusive constituidos como una denominación acá en Estados Unidos. Eso es lo que hace más difícil esto. Sí, por eso tenemos que estudiar. Sí, como dije anteriormente, este patrón lo hemos visto ya en predicadores anteriormente. Sí, ¿qué hace Miller? Él pone la fecha para el 1844. Y en el caso de este grupo, muchos se prepararon, vendieron sus propiedades, dejaron el trabajo, dejaron todo porque el Señor iba a venir. Llegó la fecha y no regresó el Señor. Y a esto en la historia se llama
como la gran decepción. De hecho, ellos mismos lo tienen dentro de sus escritos. En el caso de Miller, muchos se reunieron para esperar a Cristo y lo que sucedió fue que Cristo no vino. Entonces, a esto se conoce como la gran decepción. Escríbalo ahí porque esto es importante y yo lo tengo ahí en la guía de estudio y esto nos da a nosotros una idea de cómo comienza este movimiento, ¿sí? Entonces, como dije anteriormente, tome nota, la palabra advenimiento significa aparición o llegada y de ahí toman ellos este título de adventistas del séptimo día, porque adventistas la palabra viene de advenimiento. Séptimo día es porque guardan el sábado conforme a la ley mosaica o conforme a lo que encontramos nosotros en el texto antiguo. Y eso lo voy a explicar bien dentro de esta serie. Y de ahí viene el nombre del séptimo día. Sí. Y esto es en referencia al énfasis que ellos hacen en guardar el sábado. ¿Qué sucede después de la gran decepción? Se desarmaron, se deshicieron, el grupo ¿cómo se dice? ¿Se rompió? No, no se rompió. Aparece otro predicador en la escena. Y esta es la segunda etapa. ¿Se acuerda que le dije que iba a hablar de 4 etapas? Esta es la segunda etapa y aparece Hiram Edson. Así no se pronuncia en inglés, pero lo estoy tratando de traducir. Y es la segunda etapa de la formación de este grupo, de esta secta. Yo me tomo el atrevimiento de decirle así desde ahora, pero usted va a cuestionarme más adelante si tengo razón o no. Entonces Edson era un seguidor de Miller. Este enseñó que la profecía fue certera, pero que la venida de Cristo fue espiritual en el cielo. Y esto es una cuestión que sucede con las sectas. Y es que cuando se equivocan, entonces tienden a espiritualizar lo que estaban enseñando. Dicen, ¿sabe qué? No vino el Señor en esta fecha. Y esto lo vamos a ver en otras sectas. No vino el Señor en esta fecha, pero no vino físicamente y usted no lo vio porque vino espiritualmente. Algunos grupos han dicho fue una venida invisible o solamente lo vieron algunos escogidos porque descendió y de una manera en que el mundo no lo vio. Todo esto es en contra de la profecía bíblica, ¿sí? Porque a Cristo en su regreso todo ojo le verá. Pero eso lo vamos a ir tocando más adelante. Sí, pero entonces él dijo que la venida fue espiritual y espiritualizar un evento tiende a ser un proceder que tienen las sectas. Yo tengo en el libro y también en las guías de estudio, tengo todo lo que es las citas, todas las notas de lo que es investigación, de donde nosotros sacamos toda esta información, amado. Muchas de las cosas en cuanto a doctrina yo las he sacado directamente de sitios de web de la Iglesia Adventista o de publicaciones. Entonces para estar seguro que no estamos aquí haciendo un muñeco de paja, en otras palabras, estamos creando algo que no existe o que estamos diciendo, ellos creen esto, pero están mal, pero en realidad eso no es lo que ellos creen. Yo me aseguré, y esto lo hice hace meses atrás, me aseguré de revisar bien las fuentes y estar seguro de lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, según Edson, Jesús terminó de efectuar la purificación de nuestros pecados, ahora entrando al lugar santísimo en el cielo. Y esto es otro error y es una doctrina errónea de los adventistas de la cual yo voy a hablar más adelante. Sí, y es lo que tiene que ver con el lugar santísimo. Ellos dicen que Jesús entró en el lugar santísimo en esa fecha que había puesto Miller. En otras palabras, Miller estaba bien, según ellos, según Edson, Miller estaba bien en la idea de que el Señor vendría en el 1944, pero se equivocó en que esa venida de Cristo no iba a ser visualmente a esta tierra, sino que era el momento en que Cristo iba a entrar al lugar santísimo. Entonces él dijo, él estaba bien en casi todo, pero hay un detalle, yo vengo a arreglar el detalle, a corregirlo, y de esa manera el grupo siguió adelante. Sí, entonces ahí vemos, esa es la segunda etapa
de Miller. De la segunda etapa de los adventistas, que es Edson. Ahora, un detalle que tengo que hacer notar aquí, muy importante, es que Hiram Edson fue el autor del concepto del santuario celestial, que es una doctrina que los adventistas han mantenido dentro de sus libros por años, y el juicio investigador, del cual yo voy a hablar más adelante, qué es lo que enseña esa creencia, qué es lo que dicen, y voy a tomar escritos de, en este caso, Ellen White, voy a hablar de ella unos minutos, Elena de White, que nos dice a nosotros exactamente en qué consiste esta creencia del juicio investigador. Pero estos dos conceptos, el concepto del santuario celestial, que es lo que acabo de hablar, acabo de decirle que es que él dijo que Cristo, o enseñó que Cristo había entrado en el lugar santísimo en el cielo en la fecha esta de 1800. No en la cruz, no cuando vino la cruz, no cuando murió en la cruz, sino en la fecha en que Miller puso. De cierta forma, él está cubriendo a Miller, está salvando a Miller de más, en otras palabras, de ser más yo diría, ridiculizado, y dice, ¿sabe qué? Miller estaba bien, se le fue un detallito y yo vengo a arreglarlo, ¿no? Entonces, el juicio investigador, según la falsa doctrina, cada creyente después de su muerte será interrogado y enjuiciado para ver si ha hecho las obras necesarias, o si ha sido obediente a los mandamientos de Dios para tener acceso al cielo. Aquí ya tenemos un problema, porque ya no estamos hablando de salvación por gracia solamente, sino estamos hablando de gracia más obras. De eso voy a hablar más adelante, eso lo voy a explicar en detalle. Sí. Esta es la segunda etapa. Yo voy a hablar más adelante un poco más, si el tiempo me lo permite, voy a hablar un poco más de Edson Miller, pero usted va a encontrar más información ahí en la guía de estudio y también en el libro. Ahora, escuche bien. Y de hecho, amado, esto es un recurso que yo se lo estoy regalando. No se enoje, no critique de que está anunciando cosas. Yo estoy anunciando cosas que le estoy regalando, honestamente. Si usted quiere el libro impreso, ya eso es otra cosa. Usted lo puede buscar en librerías por ahí. Yo no tengo control sobre eso. Usted por ahí lo puede conseguir. Pero aquí con nosotros en el sitio usted lo puede descargar totalmente gratis. ¿Sí? Ahora, viene acá. Enseña Edson esto y queda como la segunda etapa. De ahí entra la tercera etapa, y esta es de Joseph Bates. Se lo voy a poner aquí en pantalla. Joseph Bates, José se diría en español, Bates, me imagino, ¿no? Es la tercera etapa en la formación de los adventistas del séptimo día, ¿sí? Y según los records, tras leer un panfleto escrito por Preble, que es otro maestro, y aquí pongo la referencia, enseñó al grupo la necesidad de guardar el sábado. Que sí, que el sábado, guardar el sábado no estaba en los adventistas del séptimo día desde el comienzo. De hecho, no eran adventistas del séptimo día. Todavía no tenían el título. Cuando sucedieron las cosas de las cuales ya hablé. Este señor, Joseph Bates, es el que introduce la doctrina de que el sábado está presente en la iglesia hoy y que debe ser guardado. No, escuche bien, guardar el sábado no solamente es una práctica de los adventistas. Hay algunos grupos dentro de los evangélicos, una minoría muy pequeña, pero hay algunos grupos dentro de los evangélicos que enseñan que el sábado es el día del Señor y guardan el sábado. Pero los adventistas han sido conocidos, reconocidos por eso, porque para ellos es una enseñanza mayor, es una de las principales. Otra cosa que introduce Joseph Bates es la cuestión de abstenerse de cosas. Él se abstuvo de alcohol y tabaco, cafeína, y se hizo vegetariano. Entonces, después que él hizo esto, entonces él le dio a los adventistas este distintivo de abstenerse de ciertos alimentos. O sea, ahí viene lo que es
el nombre de adventista más adelante del séptimo día. Sí, este le dio a los adventistas el distintivo séptimo día y el distintivo régimen dietético a esta secta, a este grupo. Sí, ahora entramos en la cuarta etapa y es la etapa de Elena de White. Ahora, usted sabe, ya conoce, ya ha hablado, ha escuchado a Elena de White. Y la razón es porque ella fue una escritora muy prolífica. Ella era una persona que sabía escribir, tenía la habilidad de escribir. De hecho, usted la ve aquí en esta foto con una pluma o un lápiz en la mano escribiendo, porque eso era lo que la caracterizaba a ella. Los escritos de Elena de White, hoy en día algunos adventistas los reconocen o los catalogan como escritos inspirados. No todos los adventistas, porque estudiando esto me doy cuenta que hay grupos de adventistas, como existe dentro de la iglesia evangélica, hermano, aunque el desastre es menos, y tenemos que reconocer eso, porque ellos son bien unificados. Pero existen grupos, como pasa entre los mormones, que hubo una división y hay mormones que mantuvieron la enseñanza de la poligamia, por ejemplo, y otro grupo de la iglesia de los mormones eliminó eso de su doctrina. De igual manera, dentro de los adventistas hay algunas corrientes por ahí, hay algunos que sí son seguidores de Elena de White al pie de la letra y toman los escritos de Elena de White como si fuera palabra inspirada por Dios. Hay algunos otros que no, que lo leen, lo estudian, apoyan la doctrina, pero no creen que es inspirado. Entonces, en eso no es monolítico el grupo. Pero sí, como secta, y una característica de las sectas, amados, es que ellos mantienen un régimen autoritario. Hay un régimen de orden que usted no ve las divisiones que usted ve dentro de las iglesias evangélicas. Y esto hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, la represión mantiene a la gente haciendo lo que los líderes quieren. Es un sistema como de pirámide, un liderazgo como de pirámide, ¿no? Que corre de arriba abajo y los que están arriba tienen mucho poder. Y luego hay manipulación en cuanto a cosas doctrinales, que algunos tienen miedo a separarse, alejarse o pensar lo contrario, porque tienen esa acusación de que se pierden si se separan de la secta. De hecho, algunos que se han separado, estos son borrados de manera muy tremenda. Entonces, usted va a ver esta característica en sectas, usted lo va a ver en los Testigos de Jehová también. Dicho sea de paso, un grupo que salió de acá, porque el fundador de los Testigos de Jehová fue un discípulo de Miller, que más adelante salió de los adventistas y fundó lo que hoy en día son los Testigos de Jehová. Y esto explica por qué hay semejanza en alguna que otra doctrina que ellos comparten. Aunque aquel se fue más lejos en algunas cositas. Sí, Elena de White mantuvo algunas cosas, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad la mantuvo, la defendió y la mantuvo. Fue una cosa buena que ella hizo y no se desviaron en eso. Y esto es lo que hace todo más difícil, porque usted está viendo un grupo que tiene muchas cosas que son buenas. Mire, le voy a decir algo sobre lo que es las dietas alimenticias, y si tengo tiempo de eso voy a hablar más adelante en detalles. Y de eso hablo acá en el libro. Por ejemplo, no sé si usted ha oído de las 5 zonas azules que existen en el mundo. Las 5 le llaman Blue Zones. Las 5 zonas azules, que son 5 lugares en el mundo donde la gente vive muchos años. No sé si lo ha oído. Un lugar está allá en Japón. Hay varios lugares en el mundo, son 5. Donde la alimentación, el estilo de vida, algo tiene especial este lugar, que la gente que vive ahí son centenarios. Bueno, los adventistas del séptimo día crearon un lugar aquí en California, en el estado de California, donde yo estoy en este momento, que se llama Loma Linda. De hecho, hay una universidad ahí que se llama Loma Linda University. Y ellos, en esa zona, en ese lugar ha sido considerado como uno de los 5 lugares de las zonas azules del mundo, porque es donde la gente vive más. Y esto se acredita a varias cosas. Una de ellas es la vida que tienen en comunidad, algo muy admirable de los adventistas, que son personas muy unidas, viven en comunidad, eso es muy positivo. Y la otra cosa es la alimentación. Por causa de las leyes alimenticias, los adventistas se abstienen de comer ciertas cosas que
levantan el colesterol, por ejemplo. Ellos se abstienen de comer ciertos alimentos que son dañinos para la salud. Y con una dieta más vegetariana, más basada en plantas, más saludable, y el estilo de vida sano que tienen, sin vicios, sin estar tomando sustancias, ni alcohol, ni drogas, ni nada, ni inclusive algunos se abstienen completamente del café. En este caso, en todas esas cosas, acumulativamente ayudan a que esta gente viva más tiempo. Eso es algo positivo. Lo malo de esto es que es ley. Es obligado, en otras palabras, es bajo condenación. Pero si los evangélicos quitaran o imitaran alguna de estas cosas sin la condenación, simplemente por disciplina, vivirían más años. Porque nosotros en las iglesias, digamos, evangélicas, usted sabe lo que hacen los hermanitos cuando salen del servicio el domingo, se van a comer a un restaurante. Usted ha visto acá en la ciudad que los restaurantes entre las 12, la 1, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde del domingo están llenos. Usted tiene que hacer cola para entrar. Y eso es porque los hermanos salen de la iglesia a comer. Y luego en la tarde salen del servicio de la noche y salen otra vez a comer. A veces no es a comer, a veces es a atracarse. Permítame usar esta palabra tan corriente, ¿no? Pero no comen, se atracan, la gula, no pecan en muchas otras cosas, pero comen de una manera en que algunos mueren de ataques al corazón. Sí, por ahí alguien una vez me dio una estadística de una de las causas que más morían pastores evangélicos en Estados Unidos es de ataques al corazón. Miren nomás. Entonces, hay cosas de admirar ahí. Ahora, volviendo otra vez a Elena D. White, déjenme ponerla aquí otra vez en pantalla. Vamos a ver exactamente qué es lo que ella enseña, aunque eso lo voy a hacer después en detalles, pero vamos a dar una introducción a eso. Ella es la que le da al movimiento su forma final. Esta es la cuarta etapa de fundación. Ella establece con sus escritos un formato doctrinal. Ella lo puso en papel, y eso es lo importante de lo que está escrito, amados. Ella lo puso en papel. Ella le dio forma a la doctrina, como dentro de digamos, vamos a hacer una comparación, quizás no sea muy buena, pero dentro de la cristianidad, por ejemplo, en la Reforma, digamos, Martín Lutero, y aquellos no son falsos, aquellos son verdaderos ministros, con muchos errores también, dicho sea de paso, pero las cosas esenciales de la doctrina las mantuvieron. Y por ejemplo, el caso de Lutero predicó la justificación por fe, ¿verdad? El justo vivirá por la fe, tuvo la revelación, clavó en la puerta de la iglesia las tesis y ahí hubo un movimiento luterano. Lutero no fundó el movimiento luterano. Lutero quería reformar la iglesia que ya existía, que era la iglesia de Roma, la iglesia católica. Su intención era reformar lo que ya estaba, pero luego seguidores de él, bueno, formaron el movimiento. Hay una historia ahí, hubieron rebeliones, hubieron hasta guerras y todo. Pero bueno, Lutero habló de la justificación por fe, fue como una trompeta que anunció, voz en cuello, la justificación por fe. El justo vivirá por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, él predicó la salvación por gracia, por medio de la fe. Y como dice Romanos capítulo 3, fe solamente sin las obras de la ley. Lutero proclamó esto y fue uno de los principales reformadores. Lutero no fue el primer reformador como algunos lo enseñan. Antes de Lutero ya habían habido reformadores años antes. De hecho, hubieron líneas de creyentes cristianos que jamás se ligaron con Roma, siempre se mantuvieron aparte. Pero eso yo lo enseño en Historia de la Iglesia. Pero bueno, ahí está. Ahora, Lutero no le dio forma a la doctrina reformada de la manera en que lo hizo Calvino. Juan Calvino vino después y tomó lo que hizo Lutero y lo ordenó. De hecho, la dividió en 5 puntos principales, que hoy en día se conoce como el tulip, que es la flor esa, porque son 5 pétalos o 5 puntos principales. Entonces, ¿qué hizo Calvino? Calvino no era un gran predicador como Lutero. Lutero era un proclamador, una persona que podía predicar. Calvino no, Calvino dicen que no hablaba como Lutero, dicen que tenía una fe, una enseñanza muy lenta, pero aplastante,
dice uno de los comentaristas. ¿Por qué razón? Porque enseñaba de una manera que se quedaba, y él fue el que estableció la doctrina dentro de lo que es las iglesias reformadas, como de la manera en que nosotros las conocemos hoy en día. Entonces, él le dio forma al movimiento. ¿Me está siguiendo acá? Elena de White es la que le dio forma a este movimiento. No fue Miller. Miller empezó esto, pero ella fue la que le dio forma. Ella es considerada como profetisa dentro de ellos, como una persona que es profetisa. Usted sabe lo que yo creo sobre profetas y apóstoles hoy en día. De hecho, yo hice un librito por ahí que enseño en cuanto a eso. Si usted lo quiere, lo puede conseguir. Es gratis también, donde hablo yo de profetas, de apóstoles modernos, la cobertura, el diezmo de diezmo, algunas otras prácticas por ahí. Ahora, Elena de White da forma al movimiento, y esta poseía, como le dije anteriormente, el gran talento de escribir, y fue a través de sus escritos que los adventistas del séptimo día recibieron estructura e influencia. Estos escritos eran y aún son considerados por muchos como inspirados por Dios al nivel de las mismas escrituras, y esto es muy interesante, ¿sí? Dice, aún dentro del mucho error, Ellen White hizo algunas cosas positivas en cuestión doctrinal. Ella salvó al movimiento de desviarse de la herejía de negar la doctrina de la Trinidad. Nosotros vemos acá, amados, el principio de esta iglesia, de los adventistas del séptimo día, de este grupo, cómo comienza, ¿sí? Para el año 1845, los adventistas del séptimo día ya eran una denominación distinguida en la nación americana y se registraron oficialmente como denominación en el año 1863. Por eso es que muchos la tratan como una denominación cristiana, aunque ya libre de, o aunque ya con errores que nosotros sabemos que existen dentro. Esto es lo peligroso, porque cuando alguien viene y te dice que es cristiano, por lo regular mucha gente le cree. Por ejemplo, hoy en día los mormones, ellos andan, usted los ve que andan de dos en dos haciendo su proselitismo. Ellos hoy en día ya dicen que son cristianos. Oh, nosotros somos cristianos. ¿Qué son? No, somos cristianos. Entonces, el que es cristiano tradicionalmente, o cristiano cultural, digamos acá, no ha nacido de nuevo, pero creció en una iglesia cristiana, ¿no? O lo bautizaron cuando era niño dentro del catolicismo. Alguien viene y te dice que también es cristiano, y dice, somos iguales. Entonces vienen y te enseñan las doctrinas erradas, y bueno, abrieron la puerta diciendo que eran cristianos. Los adventistas del séptimo día, ellos dicen que son cristianos también, son seguidores de Cristo. Ellos dicen que son seguidores de Cristo. Este es el problema. Los testigos de Jehová han comenzado a hacer eso también últimamente. Antes no lo hacían. Últimamente, antes se hacían llamar atalayas. Hoy en día, muchos de ellos, usted los ve, y cuando se pone a hablar con ellos, ellos vienen y le dicen a usted que ellos son cristianos también. Verdaderamente no son cristianos porque no creen en la deidad de Cristo, no siguen a Cristo, no creen que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para salvar. Hay que añadir algunas cosas. En otras palabras, entras por gracia. Ellos hasta te dicen, el adventista te va a decir a ti, no, tú eres salvo por gracia. Tú no eres salvo por las obras de la ley, o no eres salvo por guardar los mandamientos. No, tú eres salvo por gracia. Tú vienes a Cristo por gracia. Ellos te dicen eso. Una cosa es que ya cuando estás adentro, bueno, ahora tienes que guardar esto. Mire, estudie esto completo acá. Tienes que guardar esta regla, esta otra regla. Tienes que abstenerte de comer esto. Tienes que abstenerte de esto otro. Y el sábado no puedes trabajar, porque si trabajas, estás negando a Dios. Y bueno, yo estando bajo persecución dentro de un país comunista donde yo crecí hasta mi adolescencia, yo conocí testigos de Jehová que eran perseguidos por el gobierno comunista, y los ponían en campos como si fueran campos de concentración que hubieron al principio de ese régimen, y ellos sostenían la fe y no negaban, y algunos de ellos podían ser, inclusive los podían correr del trabajo. Ellos no trabajaban el sábado. Y yo decía, wow, es admirable que ellos están dispuestos a perder todo por lo que creen. Ojalá dentro de los evangélicos hubiera esa pasión, ¿no? Y ese tipo de fidelidad. Pero en este caso hay condenación.
Y eso es por la razón por la cual se hace. Dentro de lo que es el evangelicalismo, como sabemos que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, entonces algunos usan la libertad que tienen como ocasión para la carne. Claro que Pablo critica eso y advierte en contra de eso. Pero acá lo va a ver usted menos. ¿Por qué razón? Porque hay amenaza de que si no guardas el sábado, bueno, te puede pasar esto y te puede pasar lo otro, sí. Charles Taze Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, se congregó y fue influenciado para iniciar su propia secta. Ya le dije, los Testigos de Jehová. Por eso es que usted va a encontrar un par de doctrinas que ellos comparten. Más de dos, pero hay dos que son muy clásicas. Y es, por ejemplo, el aniquilacionismo y lo que es la negación del infierno. Usted lo va a encontrar ahí. Hay algunas doctrinas que se brincan de un lado a otro y es porque Charles Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, fue influenciado por el movimiento de los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Los adventistas le heredaron a los Testigos de Jehová algunas doctrinas, se puede decir así. También vemos en los Testigos de Jehová una similar fascinación por la profecía. Y esto es una cuestión también de que la interpretación escatológica es completamente fuera de las columnas de la ortodoxia. Es una interpretación bastante diferente a la manera en que las iglesias evangélicas entienden todo lo que tiene que ver con las profecías del fin. Y sí tienen una pasión por enseñar la profecía. Y tienen buena imprenta, dicho sea de paso, y buena calidad de documentos impresos. Su manera de hacer proselitismo, de tratar de adherir a personas, sacarlos del mundo evangélico y traerlos allá, lo logran por la consistencia y la metodología que tienen cuando hacen proselitismo. Acá en el mundo evangélico se diría hacer evangelismo, pero yo no puedo hacer evangelismo porque no se está predicando el evangelio, ¿no? En este caso es hacer prosélitos. Entonces, o súbditos, y añadir personas al movimiento, ¿sí? Mi llamado a los adventistas, si usted es un adventista del séptimo día y usted está conmigo hoy acá, mi llamado a usted es: escuche lo que estoy hablando, tome nota de lo que estoy diciendo. Vamos a ir al texto y yo le voy a enseñar versículo por versículo. Cada una de las enseñanzas que enseña la iglesia adventista, las vamos a destapar y vamos a ir versículo por versículo y vamos a explicar cada una de estas cosas, al punto que yo estoy seguro que si usted presta atención y usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, usted se le van a caer las escamas de los ojos, se le van a abrir los ojos, el entendimiento, y usted va a poder entrar y poder comenzar a vivir en la libertad que Cristo nos da, sin condenación y con la seguridad de la vida eterna. Y eso es una de las cosas más importantes, ¿sí? Y no es que es la más importante, es la seguridad de su salvación, que usted puede estar seguro hoy de que lo que hizo Cristo en la cruz fue suficiente para darle a usted entrada a esta salvación tan grande. Sí, vamos a seguir con este estudio, amados. Vamos a ir paso por paso y lo vamos a tocar todo. Por mientras, si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Aquí le voy a dejar más material. Bendiciones.